Bueno, ¿qué tal? Les doy la bienvenida. Yo soy Sandra Germani. Hoy vamos a transitar una charla abierta a la comunidad desde Alzheimer Argentina en relación a discapacidad y enfermedad de Alzheimer. Bueno, nosotros a lo largo de las distintas charlas que vamos teniendo, justamente vamos hablando de qué es la enfermedad de Alzheimer. La neurociencia justamente nos da muchas explicaciones de por qué pasan las cosas que pasan con los pacientes con enfermedad de Alzheimer y su relación justamente con la discapacidad. Esta es una charla justamente abierta al público en general y el objetivo básicamente tiene que ver con poder comprender cómo se genera y por qué se genera la discapacidad en enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que entendemos por discapacidad cognitiva? Justamente, ¿cuál es el primer síntoma que aparece en un paciente con Alzheimer que uno asocia rápidamente a la enfermedad de Alzheimer? La pérdida de memoria. ¿Qué tipo de memoria? La memoria inmediata, ¿no? El paciente, uno le dice algo y vuelve a preguntar, y está reiterativo y vuelve a preguntar, y parece que justamente que algo no guarda, justamente porque hay estructuras que se van afectando y que tienen que ver con esa función que es la memoria. Entonces, la memoria es una función central a nivel cognitivo, porque a nivel del pensamiento, a nivel de la mente, ¿por qué? Porque es la capacidad de aprender. Y a través de ese aprendizaje, de la interacción con la experiencia, con los estímulos, yo voy teniendo cierto grado de funcionalidad. Justamente al estar afectado primariamente la capacidad de memoria, se empieza a limitar la autonomía, la independencia del paciente. Entonces, esto, ¿dónde guardé las llaves? ¿Dónde dejé el dinero? ¿Tomé la medicación? ¿No la tomé? ¿Vine a buscar algo y no me acuerdo qué vine a buscar o no me acuerdo dónde lo guardé? Bueno, justamente empezamos a notar cierta dificultad en lo cotidiano justamente porque se empiezan a ver afectadas funciones básicas que hacen que todo funcione. Justamente nosotros cuando hacemos cosas detrás de la conducta, que es el hacer, hay una cognición, hay un pensamiento, hay una funcionalidad. Justamente nosotros evaluamos funcionalidad cognitiva global. Por ejemplo, cuando hacemos evaluación de actividades de la vida cotidiana, instrumental, esto de si se baña solo, el paciente se viste solo, si maneja dinero, si puede salir a la calle solo, si maneja un celular, bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver justamente con la funcionalidad de lo cotidiano. Al empezarse a ver afectadas estructuras que sostienen las funciones, justamente se empieza a afectar la autonomía. Y ahí empezamos a entrar justamente en la falta de independencia, en la falta de autonomía, y es donde empezamos a transitar este nivel de discapacidad, que inicialmente empieza como algo leve y justamente después se va complejizando con el tiempo. Entonces, el Alzheimer como demencia representa entre el 60 y el 80% de los casos de demencia en mayores de 65 años. Es decir, que es altamente frecuente que los adultos mayores empiecen a desarrollar algún tipo de déficit cognitivo, y ese déficit cognitivo hay que evaluarlo justamente para evaluar si tiene que ver con demencia o que tiene otras causas. En Latinoamérica justamente está aumentando, así como la tendencia mundial en Latinoamérica está aumentando la expectativa de vida, y justamente uno de los factores de riesgo más altos para enfermedad de Alzheimer es la edad. Cuanto más edad tengo, más riesgo de desarrollar enfermedad de Alzheimer. No quiere decir esto que si yo tengo edad, voy a sí o sí a hacer enfermedad de Alzheimer. Es un factor de riesgo. Un factor de riesgo me da probabilidad, pero no es una certeza que yo voy a tener Alzheimer si es que tengo más de 65. Justamente va a tener que ver mucho el estilo de vida, va a tener que ver mucho la salud clínica, la actividad física, la calidad de sueño, la alimentación. Hay toda una serie de variables que nosotros podemos ir gestionando para evitar este tipo de situaciones. Hay que decir que justamente cuando se presenta la enfermedad de Alzheimer, el Alzheimer no viene solo con síntomas cognitivos. Esto de la memoria, por ejemplo, que es lo más reconocido, más conocido por todos, sino que también presenta síntomas conductuales y cronobiológicos. Por ejemplo, apatía.
La apatía es esto de, antes hacía cosas y ahora no, no quiero. Antes salía mucho y ahora prefiero quedarme en casa. Como este desgano, ¿no? Esta desconexión con cosas que antes me movían, me motivaban, y ahora ya como que el paciente se empieza como a aislar o a quedar más quieto. Esos son, por ejemplo, síntomas frecuentes: ansiedad, depresión, trastornos del sueño. Ahí está lo cronobiológico, se empiezan a alterar ritmos biológicos. Tal vez el paciente tiene un sueño interrumpido por la noche, le cuesta conciliar el sueño, tal vez durante el día está más somnoliento. Por eso, cuando hay algún tipo de sintomatología de estas características, hay que consultar, hay que hacer una evaluación, porque por ejemplo, los trastornos del sueño son altamente frecuentes y no todos tienen la misma causa. Pero si tenemos la edad, que ya es un factor de riesgo, más un trastorno de sueño, más alguna cuestión cognitiva, y tendríamos que consultar porque vamos sumando como cuestiones para configurar un determinado cuadro. La pérdida de autonomía funcional, justamente, ¿a qué se refiere la pérdida de autonomía funcional? Primero va a afectar actividades o tareas instrumentales, como decíamos, esto de manejar dinero, manejar medicación, cocinar, ordenar la casa, limpiar la casa, manejar un teléfono, ¿no? Cosas de lo cotidiano, donde ya uno empieza a ver cierta dificultad. Nosotros lo que solemos escuchar, me olvido las cosas en el fuego. Justamente pongo la pava para el mate y me olvido la pava o me olvido la carne en el horno. Ya se me quemaron 3 veces, no sé, la comida porque me olvidé. Justamente empezamos a notar cierta dificultad, que no es que el paciente no lo puede hacer, sino que lo hace, pero con cierta dificultad, porque empieza de una manera leve la cuestión. Pero ya vemos algún tipo de manifestación, con lo cual uno necesitaría cierto recordatorio, cierto soporte para seguir sosteniendo esa autonomía y no ante la primera cuestión que aparece, bueno, dejo de cocinar, porque justamente si yo dejo de hacer cosas, cada vez me va a costar más. Es como si dejo de caminar. Si dejo de caminar porque me tropecé, no camino más. Entonces, si tengo dificultades con algo, no es la alternativa dejar de hacerlo, sino hacerlo con algún soporte. Por ejemplo, no sé, nosotros le decimos, deje un reloj despertador que suene una alarma cuando la comida esté lista. Entonces no se le va a quemar la comida. O tiene que tomar la medicación, póngase una alarma, póngase un recordatorio, un cartel. El pastillero, si la pastilla está, no se la tomó; si la pastilla no está, ya se la tomó. No es que por las dudas me tomo una pastilla tras otra. Entonces, hay como alternativas, justamente ¿para qué? Para sostener autonomía, porque si no caemos en una dependencia, y la dependencia justamente tiene toda una serie de consecuencias. Luego, justamente cuando sigue avanzando la enfermedad, ya tenemos dificultades en cuestiones bien básicas, como pueden ser vestirse, bañarse, el aseo personal. Justamente el paciente va a requerir cierta supervisión, acompañamiento y monitoreo. Habrá cosas que a veces las puede hacer solo, pero uno le tiene que ir como marcando los pasos o recordándole determinada cosa, pero el paciente lo puede hacer solo. Y a veces ya el paciente va a necesitar que otra persona lo haga por él. Los síntomas cognitivos principales no es solo la memoria tal vez es el síntoma cognitivo más conocido, pero hay un montón de síntomas que empiezan justamente a aparecer, que tienen que ver con la desorientación, por ejemplo, desorientado en el tiempo, después desorientado en el espacio. Por eso la gente a veces sale a la calle y se pierde, porque pierde justamente como el registro del dato de para dónde tenía que ir, cómo se tenía que tomar el colectivo, que si era para un lado, si era para el otro. Bueno, eso hay que prestar atención. Empieza a haber dificultades en el lenguaje, anomias, por ejemplo, dificultad para nombrar las cosas, como que me cuesta decir lo que tengo que decir y lo describo, pero no me sale el nombre. Una fluencia tal vez más lenta, justamente hay como un enlentecimiento de algunos procesos mentales. Empieza a haber problemas atencionales, ¿no? Dificultad para sostener el foco atencional, como que está muy, muy lábil la atención.
problemas para tomar decisiones, para planificar, para seguir un monitoreo de la situación. Cocinar es ejercer un monitoreo, ¿no? Sobre un plan que tiene pasos, que tiene secuencias, yo tengo que hacer un monitoreo para llegar al objetivo. Si yo abandono el monitoreo, esto, se me quema la comida, por ejemplo. Algunos síntomas conductuales y emocionales. Dijimos justamente que hay distintos tipos de síntomas. La apatía, como les decía, es uno de los síntomas más frecuentes. Después también tenemos puede ser irritabilidad, puede ser ansiedad, depresión, a veces agitación, inquietud, ¿no? Que el paciente está como momentos tal vez del día, por lo general cuando va cayendo el sol, va llegando la noche, el paciente a veces se pone más confuso, se pone más inquieto, se pone más ansioso. Y eso tiene que ver con la alteración de los ritmos biológicos, justamente los síntomas cronobiológicos que nombramos al principio. Se va agravando justamente la dependencia y la carga para el entorno, porque justamente la pérdida de autonomía del paciente sobrecae sobre el entorno, sobre la familia y sobre los cuidadores. Y ahí tenemos justamente cuál es el manejo que nosotros debemos darle a los déficits o las dificultades que tiene el paciente para ir sosteniendo un equilibrio entre una calidad de vida para el paciente y que no tengamos un entorno sobrecargado, porque ahí estaríamos hablando justamente del nivel de discapacidad. Entonces, ¿cuál es la evolución justamente de la discapacidad? Como decíamos, en fases leves inicialmente necesita cierta supervisión, recordatorio, cierto monitoreo, mantiene como una autonomía a nivel global, pero tiene algunas dificultades en algunas áreas. Cuando justamente como es una enfermedad neurodegenerativa, que quiere decir que avanza, la degeneración de las estructuras, con lo cual la pérdida de funcionalidad. Entonces tenemos en fases moderadas esta pérdida de la autonomía que va tocando todas las áreas, ¿no? Como dijimos, al principio se ve en algunos ámbitos en particular y después se va extendiendo en distintos ámbitos. Y ya en fase severa justamente tenemos dependencia total. Aquí tenemos el grado de discapacidad, digamos, más elevado, donde el paciente ya no puede hacer nada por sí mismo. Y esto es, a mayor déficit, justamente cuando más avanza el déficit, mayor dependencia va a tener el paciente. El impacto en la calidad de vida, justamente la pérdida de funcionalidad, va a generar aislamiento y pérdida de roles y aumenta justamente con esto la vulnerabilidad física y emocional, con lo cual ya les digo, a medida que avanza la enfermedad, el paciente va a requerir mayor recurso sanitario, mayor acompañamiento, mayor supervisión y esto justamente para tratar de sostener la calidad de vida. Consecuencias para la familia o el entorno más cercano, justamente el cuidador, va a haber un cuidador o varios cuidadores que pueden ser formales o informales. El cuidador formal es aquel que está contratado con un horario, con un sueldo y con una tarea específica para acompañar al paciente, y el cuidador informal es parte del entorno, es la familia, es el vecino, es el amigo, que no tiene horario, que no tiene sueldo, que no tiene tal vez tarea específica. Y ese tal vez es el que más sobrecargado está, porque justamente está todo lo que puede estar y a veces está solo con el paciente y está todo el tiempo con el paciente y no tiene descanso. Por eso después hablamos del estrés del cuidador, ¿no? Que es necesario tener como, y a medida que va avanzando la enfermedad, con más razón todavía, tener varios cuidadores que se vayan rotando, si es posible, porque justamente no es posible que una sola persona haga de soporte para este tipo de situaciones. Justamente el cuidador va a asumir la asistencia, la contención y la gestión económica. El cuidador se ocupa de todo. Se ocupa de los turnos médicos, de la ropa, de la higiene personal, de la comida, de las terapias que tenga que hacer, de los turnos médicos, de los estudios, de ir viendo, porque justamente esto va evolucionando y van cambiando las necesidades del paciente y hay que ir adaptándose. Por eso hay mucha sobrecarga, como decíamos, física, hay estrés y hay riesgo de depresión también para el cuidador. Por eso hay que ir tratando de mantener como justamente como cierto equilibrio, entendiendo que si la situación cambia, uno tiene que cambiar el abordaje de la situación. Eso es muy importante.
La carga económica y social justamente tiene un impacto sociosanitario altísimo en la enfermedad de Alzheimer, justamente generando altos gastos en salud, porque justamente al principio el paciente con un deterioro cognitivo leve necesita poca asistencia y cuando va avanzando la enfermedad cada vez necesita más asistencia, necesita más profesionales, más capacitación, más acompañamiento, necesita recursos para ir compensando ciertos déficits. El cuidador también dedica tiempo y tal vez hasta deja actividades propias como trabajo, como vida social de lado, justamente por eso el impacto en el entorno cercano al paciente es muy alto. La toma de decisión justamente y los tipos de abordaje ya van a pasar a ser decisión del entorno familiar, porque ya el paciente no comprende o no registra el nivel justamente de afectación que tiene. Entonces también es una carga para el cuidador decidir, bueno, qué se hace ante las sugerencias terapéuticas, ¿no? A veces se sugiere, por ejemplo, que un paciente se institucionalice, porque los sistemas domiciliarios son muy costosos, son difíciles de sostener, porque justamente son muchas personas que tienen que ir rotando, a veces alguien falta o tuvo algún problema o no funciona, o no sé. Entonces, a veces uno sugiere, bueno, la institución, y es una decisión también tomar esa decisión de decir, bueno, ya no puede estar en casa, tiene que estar en una institución. Es una carga emocional, es una carga económica y es un impacto también en el entorno muy fuerte. ¿Cuáles son los abordajes justamente para la discapacidad, hablando específicamente de enfermedad de Alzheimer? Bueno, adaptaciones que tiene necesariamente que tener el hogar, establecer ciertas rutinas y por supuesto el apoyo profesional, que como les decía, a medida que avanza la enfermedad, uno necesita más miradas, la interdisciplina, digamos, más profesionales que interactúen y que vayan aportando, por ejemplo, alternativas terapéuticas. La estimulación cognitiva siempre es muy, muy importante porque justamente cuanto más estimulación cognitiva tenga el paciente, más va a poder sostener autonomía y más nos vamos a ir alejando un poco de la dependencia, que en algún momento va a llegar, pero no es lo mismo que el paciente no pueda hacer nada por sí mismo en un año que en 10 años. Entonces, si uno va justamente con la estimulación cognitiva, ¿qué se hace? Reforzar lo que funciona para que funcione por más tiempo. Entonces, si hay cosas que fallan, por ejemplo la memoria, se pueden desarrollar alternativas compensatorias, por ejemplo alarmas, y el paciente tal vez puede seguir gestionando su medicación. Si uno se la prepara, el paciente la puede tomar solo, pero no tengo que ir yo a darle la medicación. ¿Sí? Entonces, una cosa es supervisar al paciente, monitorearlo, y otra cosa es que yo haga por el paciente. Entonces, ahí hay una gran diferencia en relación a lo que es la autonomía bajo supervisión, que se puede sostener, o cierta dependencia. Entonces, distintas situaciones, como les decía antes, van a requerir distintos métodos. Las estrategias justamente para trabajar sobre síntomas conductuales, bueno, la validación emocional, el manejo del entorno y la psicoeducación son pilares súper importantes. En algunos casos se requiere justamente apoyo farmacológico, bueno, eso se va a evaluar en el caso a caso. Hay problemas que no tienen solución. Hay cosas que, por ejemplo, el Alzheimer no tiene cura, pero sí tiene un abordaje terapéutico. Hay líneas farmacológicas y no farmacológicas que pueden favorecer mucho el tránsito de la enfermedad, generar una baja justamente en el impacto para el paciente y para el entorno, sostener la calidad de vida. Entonces, si bien no hay una solución, no hay una cura, pero sí hay distintos abordajes terapéuticos que nos pueden hacer mucho más llevadero el tránsito de la patología. La plasticidad cerebral, y por qué traemos esto ahora? Justamente porque hablamos de estimulación cognitiva y hablamos de la posibilidad de, desde el estímulo, generar recurso o fortalecer un recurso que ya está. Esta fortaleza tal vez que está, reforzarla para que se sostenga por más tiempo. Justamente, ¿por qué se puede lograr esto? Porque hay una característica natural del cerebro que tiene que ver con la plasticidad neuronal, que tiene que ver con poder sostener estas habilidades y poder tener como esta
flexibilidad justamente para incorporar habilidades y sostener las que ya tengo. Entonces, eso me va dando como una reserva, se llama reserva cognitiva, y justamente nos va retrasando la discapacidad. Está visto y está comprobado que gente que tiene una actividad, por ejemplo, intelectual o una actividad artística, una actividad justamente que lo estimule, que lo motive, va generando y va fortaleciendo estructuras del cerebro. No solamente se genera la habilidad, para generar la habilidad tiene que haber estructura del cerebro y eso se puede hacer porque está la plasticidad cerebral. Entonces, estimular y adaptar situaciones mantiene la autonomía por más tiempo en los pacientes. El apoyo comunitario y redes de cuidado justamente son importantes porque existen justamente distintas redes, grupos de apoyo, bueno, desde Alzheimer Argentina, y esta es una de nuestros aportes justamente, al poder conocer un problema, una situación, yo puedo armar unas distintas soluciones en base a las alternativas que tengo. Por eso es importante trabajar en la educación, en el conocimiento, en el transferir justamente alternativas y que cada uno las puede ir adaptando a las situaciones que tiene. Los programas y los centros de día también nos orientan y nos contienen. Justamente hay toda una serie de andamiajes o abordajes terapéuticos distintos que tienen distintos formatos, formatos ambulatorios, a domicilio, hospital de día, actividades específicas que pueden justamente ayudarnos en esto de ir sosteniendo el nivel de autonomía del paciente. Bueno, y como conclusión y para reflexionar, tenemos que decir que la discapacidad por Alzheimer no solo afecta al paciente, sino también afecta a la familia, por eso tiene que ser un trabajo en conjunto, junto con el equipo de salud, trabajar justamente en distintas estrategias para ir transitando de la mejor manera posible la patología. La conciencia social y el apoyo temprano justamente ayudan a preservar la autonomía del paciente. Muchas gracias.